Bueno, muy buenas noches, estimados hermanos, amigos y demás que por aquí estén por curiosidad de pronto. Bienvenidos todos aquí a Hablemos de Apologética en esta noche de lunes. Aquí estamos con el misionero que está allá en la isla de Aruba, el misionero William Díaz, hoy para hablar con ustedes unos minutos acerca de Cristo. Ese es el mensaje que tenemos. Como hemos dicho, pues el mensaje central de las Escrituras es la esencia del Evangelio, así que pues no creo que tengamos que justificar mucho que estamos hablando, que vamos a hablar de Cristo. Estamos invitándole siempre a, ya que es los habituales seguidores de este programa, a que hagamos un estudio bíblico, un ejercicio. Coja su Biblia y comience a marcar, a subrayar todo lo que respecto de Jesús dicen las Escrituras, ¿no? Eso fue lo que el Señor les mostraba a los discípulos, ¿no? Tomaba los evangelios, los evangelios nos cuentan desde que Jesús tomaba las Escrituras y les mostraba lo que de él decían esos textos. Parece que los discípulos no habían hecho la tarea de marcar, de subrayar lo que respecto al Mesías decían las profecías del Antiguo Testamento. Pero no estamos en el Antiguo, estamos ya en el Nuevo Testamento. Hemos hablado bastantico ya de los evangelios, de las cartas paulinas, y ahora nos metemos con una carta anónima. No sabemos realmente quién haya sido el secretario, porque el autor pues es el Señor, pero quién la haya escrito no se sabe a ciencia cierta quién la escribió. Es la carta a los Hebreos. Tenemos en esa carta muchísimas, pero muchísimas afirmaciones acerca de Jesús. Y la invitación que hacemos es pues, a pensar, a meditar en estas definiciones, en estas características de Cristo que nos muestran las Escrituras, para que luego que terminemos, entonces, y comencemos a ver lo que los pensadores, sea quien sea, comenzó a escribir o a decir respecto a Jesús, pues evaluemos esas ponencias, digámoslo así, a la luz de las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras no evolucionaron, sino que se quedaron ahí en Sagradas Escrituras. Pero las interpretaciones, los comentarios, ¿no? Esto sí fue evolucionando, y eso es lo que veremos posteriormente, y miraremos dónde, podremos entender bien dónde están las desviaciones si tenemos clarito lo que dicen las Escrituras. Bienvenido, William, Dios lo bendiga. Oiga, Donay, Dios lo bendiga. Un saludo para usted en este momento desde Aruba. Un saludo para toda nuestra amable audiencia de Hablemos de Apologética. Y bien decía Adonai usted en la introducción, nos enfocamos en presentar a Cristo y estamos enfocados en este momento, en este segmento que traemos acerca de la cristología. Y somos, como ya lo conocen todos nuestros seguidores, muy fundamentados en la Biblia. No nos interesa tanto decir lo que pensamos, lo que creemos o lo que piensan otros, sino lo que dijo Dios a través de las Escrituras. Así es. La idea de este programa, como ustedes saben, es pues presentar defensa, porque es apologética, presentar defensa de nuestra fe, pero desde el texto mismo, ¿no? Desde las Sagradas Escrituras. Pues claro, leemos un versículo y todos decimos amén, pero lo que ese versículo significa para cada cual, eso ya es otra cosa. Entonces aquí queremos expresarle con argumentos nuestra postura respecto a lo que dice las Sagradas Escrituras, sin jalar de los cabellos las interpretaciones, sino siendo coherentes con el método que recomendamos de interpretación, que es el método histórico-gramatical, porque si uno interpreta la palabra
de cualquier manera, pues cualquier significado le va a sacar. Entonces, recomendamos ese método serio de estudio de la palabra de Dios, de interpretación, donde cada palabra tiene un significado. Se mira qué significado tenía ese contexto histórico, porque no siempre las palabras han significado lo mismo, y en qué momento se dio esa proclama, tratar de resolver unas preguntas que llamamos las preguntas hermenéuticas: quién lo dijo, por qué lo dijo, a quién lo dijo, cuándo lo dijo, cómo lo dijo, dónde lo dijo, por qué lo dijo, qué fue lo que dijo. Y con eso interpretamos la palabra de Dios. Bueno, no es clase de hermenéutica, es clase, ni es una clase, es un diálogo aquí con William acerca de Hebreos. Vamos, William, ¿qué le parece si presentamos, mi hermano William, si presentamos la Biblia y leemos el capítulo 1 para empezar hoy? Y yo creo que no nos va a alcanzar el programa para hablar de todo lo que dice el capítulo 1 de Hebreos respecto a Cristo. ¿Le parece? Me parece bien, Adonai. Sería bueno decir, Adonai, a manera continuar la introducción que usted trae, Sí. mientras va mirando ahí el pasaje bíblico a leer. Vale la pena decir, y ya nos decía Adonai, no se conoce el autor del libro de Hebreos. Alguien dijo, algunos escritores antiguos dijeron, solo Dios lo sabe. Uh-huh. Pero lo que sí sabemos es el propósito de la carta. Y tenemos que decir que el propósito de la carta de Hebreos era precisamente dar fuerza y fortaleza a cristianos judíos que estaban viviendo una época difícil, como fue precisamente los primeros 60, 70 años del primer siglo, cómo vivieron en persecuciones, y realmente el escritor se ocupa en darles fuerza y fortaleza y presentar a Jesucristo como lo vamos a presentar dentro de un momento. Él quería que los judíos de la época entendieran realmente quién era Jesucristo y pudieran comprender toda la grandeza que había en él. Uno se puede meter, y esta parte es muy importante, muy importante. Siempre hemos dicho en los programas anteriores, usted se ha dado cuenta cuál es el contexto en el que se escribe esto. Entonces, Tito, Timoteo, Corintios, hablar un poquito del contexto cultural y todo. Esto es importante. No es porque no tengamos que decir, tenemos mucho que decir, pero esto es muy importante porque le va a dar a usted como una óptica a través de la cual usted puede leer las Sagradas Escrituras apropiadamente. Bien lo decía William, pues los judíos, vamos a poner nosotros, yo a veces me pongo como en los zapatos de ellos, ¿no? Yo digo, bueno, yo soy judío, voy al templo, un templo hermosísimo, cubierto de oro, enchapado en oro, pues una joya arquitectónica además, con lujo de ceremonias, protocolos, pues como los que saben hacer ellos, ceremonias rituales que hay, vestimentas especiales, hay un sumo sacerdote, hay alguien que se viste con pompa, con elegancia, hay una casta sacerdotal, bueno, toda una infraestructura bien montada, bien detallada y que casi que enorgullece. Yo soy judío, esa era como la situación, me estoy poniendo en el zapato de ellos. Pero resulta que William me habla de Cristo, William me habla del Mesías, me invita a una reunión, yo comienzo a asistir y bueno, sí, como que comienzo a entender, el Señor obra en mi vida y bueno, ya no voy tanto a la ceremonia, ya no llevo el animalito, ahora comienzo a asistir allá entre comillas a la iglesia, pero es la casa de William porque no había iglesias, no había templos y pasa el tiempo así y de repente ya yo veo como que, pero es que aquí no hay sacrificios. Aquí no, esta casa pues es como muy humilde para lo que teníamos allá, con lujo, con todo bien estructurado. El hermano William, que es el que está presidiendo aquí, ni siquiera es judío, él no tiene ninguna casta sacerdotal, es más, es como muy morenito porque vive en una isla, entonces ya, todo eso influye, no crea, todo eso la gente dice, no, yo como que estoy en el lugar equivocado, ¿no será que ellos más bien tienen la razón donde estaba antes? Y ahí es cuando ellos necesitan esta palabra que Dios les envía, porque están como poniendo en la balanza. ¿Lo que tenemos los judíos es mejor que lo que nos ofrece el cristianismo o es a la inversa? Ya mencioné la palabra mejor. Perdón, la palabra mejor es clave aquí. Subrayela usted ahora que va a leer Hebreos, subraya mejor, mejor, mejor. Y va a ver usted que el objetivo de esta carta es demostrarle que Cristo
supera. Cristo es mejor que lo que ofrece el judaísmo. Y lo vamos a ver enseguida. ¿Qué más, William? ¿Empezamos ya? Sí, Adonai, solo decir que esa palabra que usted usa o quiere que subrayemos, vale la pena decir que Cristo es mejor en todo en relación a lo que venía conociendo ese pueblo judío que Adonai nos dice que está en el templo, que iban a su ritual, al que estaban enseñados a un sacerdote, a una forma de culto. Así que esa palabra mejor en el libro de Hebreos lo que quiere darnos a entender es que Cristo es mejor sacrificio, mejor sacerdote, mejor ofrenda. Cristo lo es todo en todo y era lo que se buscaba enseñar en esta carta. Bueno, quiero decirle además, ya antes de leer el capítulo, lo voy a leer y luego comenzamos a hablar de cada uno de los títulos de Jesús. Quiero decirle que aquí usted puede ver el correo, hablemos de apologética@gmail.com, ahí puede escribirnos, mandarnos su comentario, su petición, si quiere que tratemos algún tema especial. Pero también, bienvenidos los comentarios, y hay compañeros, pastores y también hermanos que aportan aquí en el chat en vivo. Qué bueno eso. Colocan a veces los versículos, colocan una frase, a veces hasta una pregunta también, o algún cuestionamiento. Todos los comentarios son bienvenidos, así que siéntase en libertad, puede escribirnos y opinar. Voy a permitirme leer para ustedes el capítulo 1, que es bien corto además, de la carta a los hebreos. Y enseguida yo le propongo a William, no sé, William, si lo hacemos así, para hacerlo un poquito más dinámico, que nos propongamos cada uno hablar minuto y medio de los títulos que vamos encontrando. ¿Qué le parece? Me parece excelente. A ver si podemos, ¿no? A ver, porque minuto y medio a los predicadores se nos pasa volando. Bien, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Ahí tenemos el primer capítulo. Yo me he tomado el trabajo de subrayar, realmente no todos, pero la mayoría de títulos que encuentro yo aquí acerca de Jesús. Quizás usted no sé si esté de acuerdo conmigo o no, pero
yo puedo defenderme, puedo argumentar por qué subrayé esas expresiones. Y unas se me quedaron por fuera. Ahora voy a decir cuáles. Pero aquí tengo por encimita 29, William, 29 afirmaciones acerca de Jesús en estos primeros versículos de la carta a los hebreos. Entonces, arranquemos, William. Comience usted con el primero, pues, la palabra hijo. Bueno, Donay, como ya dijimos, este capítulo 1 de Hebreos realmente nos está haciendo una declaración muy importante acerca de la supremacía de quién es Jesucristo. Y de esa manera quiere el escritor darnos a entender que Él está por encima de todo lo conocido incluso en el Antiguo Testamento. Así que Dios quería darse a conocer, y la manera en que Dios se dio a conocer fue precisamente manifestándose en carne. Y el versículo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios había hablado por diferentes medios humanos, había usado diferentes recursos para darse a conocer desde el Antiguo Testamento, con sus títulos, con todos sus atributos, pero ahora quería darse a conocer él mismo, entrar él mismo en la escena, Adonai, y todos nuestros oyentes, y es precisamente cuando Dios decide manifestarse en carne. Y a esa manifestación en carne es a la que la Biblia llama el Hijo. Y ese Hijo es precisamente, es Dios en la estructura humana, que al manifestarse o venir y humanarse, nace de una mujer, y por haber nacido de una mujer, entonces se le llama Hijo. Y es allí donde a través de esa manifestación se da a conocer o se introduce toda, y qué bueno que podamos entender esto, toda la revelación de Dios para nosotros, todo su plan de salvación, toda su obra redentora y todo su plan de rescate para la raza humana. Lleva 2 minutos, ¿o yo? Ahí. Bueno, Gracias. Hijo, versículo número 2, versículo número 5 también, aquí dice: mi hijo eres tú. Versículo número 5 será mi hijo. Versículo número 8 también, del hijo, dice la expresión hijo. Ya no voy a añadirle más a lo que dijo William. Hijo es la manifestación en carne del único Dios verdadero. Me toca a mí ahora: a quien constituyó heredero de todo. Bueno, aquí tenemos una expresión muy importante también nosotros, porque en alguna oportunidad, espérenme, yo termino acá esta llamada, en algún versículo de la palabra de Dios también se nos habla acerca de que somos coherederos, ¿verdad? Somos coherederos con Cristo. Así que aquí nos está hablando la palabra heredero, pues se refiere a lo que se recibe, valga la redundancia, en herencia, heredero de todo. Y la herencia generalmente se recibe, por supuesto, cuando muere el padre. Por eso aquel hijo menor que de manera grosera deseaba obtener la herencia antes de que su padre falleciera, pues realmente lo que él quería no era sino la muerte de su padre, que se muera mi papá para poder tener la herencia. En este caso, nosotros entendemos que el Hijo de Dios, Jesucristo, como hemos dicho, no es un Dios Hijo. La expresión Dios Hijo no existe en la Biblia. No hay un Dios Hijo esperando que un Dios Padre muera para poder heredar toda la divinidad, sino que este Hijo de Dios, que es distinto en concepto, Hijo de Dios a Dios Hijo, es el heredero de todo, porque él mismo es, como vamos a verlo ahora, el sustentador, el creador y todo lo demás. Minuto y 36, William. Gracias, Adonai. Me parece que este ejercicio es bien interesante para ir mostrando quién es Jesús y cómo Hebreos nos lo está describiendo. El versículo 3, Adonai, nos está diciendo: el cual, siendo el resplandor de su gloria. Qué bueno entender esto.
y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ahí van 3 expresiones ya. 3 expresiones, habiendo efectuado la purificación de nuestros, si subimos ahí, 4 pecados. pecados. Adonai, vale la pena decir que este versículo 3, si algo nos está dando a entender es la divinidad de Cristo. Y permítame decirle a todos nuestros oyentes, solo hay un Dios, no hay más. Y la manera que el escritor hebreo nos está presentando a Cristo, nos está presentando su naturaleza divina. Él comienza diciendo, Él es el resplandor de su gloria. Es precisamente lo que dice Juan en el capítulo 1 y nos está escribiendo a través de todo el capítulo de Juan, que ese verbo se manifestó en carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. O sea, esa manifestación en carne nos dio a conocer la gloria y la grandeza de Dios. Nos sigue describiendo el resplandor de la gloria y la imagen misma de su sustancia. William, yo le propongo que vayamos uno a uno. Voy a hablar de hizo el universo, que quedó sin hablar de este. Jesús, dice, porque a través de Jesús, heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Este es uno. Ya William habló del resplandor de su gloria, yo le añadiría a ese nada más lo que Pablo dice, que podemos ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ese es uno. Ahora William va a hablar de la imagen misma de su sustancia, que es otra. Y después yo hablaré de quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y después William hablará de quien ha efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Y después yo hablaré de quien se sentó a la diestra de la majestad en altura. Así es como le propongo el ejercicio, William, para que cojamos cada... Entonces voy a hablar de quien hizo el universo. Este texto nos está diciendo que a través del Hijo se creó todo el universo. Y está en concordancia también con lo que encontramos nosotros en otros pasajes de las Escrituras, donde a Jesús se le atribuye la obra creadora. William citaba el Evangelio según San Juan. En el Evangelio según San Juan, en ese prólogo famoso que casi no lo sabemos de memoria, la palabra, el verbo, logos en el griego, como se escribe el texto, como describió el texto original, que no es otro ser distinto como algunos quieren hacer ver, ¿verdad? Porque mi palabra no es un ser distinto a mí mismo, sino la expresión de mi voluntad. Pero a través de esa palabra dice el Evangelio según San Juan, por medio de él, del verbo, fueron hechas todas las cosas. Entonces no es que hay dos creadores, no hay dos creadores. Si usted va al paralelo de Juan 1, que es Génesis 1, usted encuentra que por la palabra de Dios fueron hechos, tal y como dice otro versículo, los cielos y la tierra. El Señor hablaba y salía a la existencia todo cuanto Él fue creando, excepto al ser humano al cual formó con sus propias manos. No dijo, sea el hombre, sino que tomó el trabajo el Señor de formarlo con sus propias manos. Jesucristo es el creador del universo. Jesucristo es, también lo veíamos antes en las epístolas paulinas, pero aquí tenemos esa epístola especial en la que de entrada el escritor le está dejando ver a los hermanos judíos que Cristo no es cualquier profeta último, quizás rezagado, que llegó después de Malaquías, sino que Cristo es el creador, el que hizo el universo. William. Bueno, Donay, seguimos en esa misma línea entonces hablando de la siguiente frase en el versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Permítame decirle a Donay, tiene una relación directa con Juan capítulo 1, el versículo 14, cuando nos está hablando del verbo, que es Dios mismo, y nos está diciendo, y aquel verbo fue hecho carne, y dice, y vimos su gloria. Así que eso que nos está describiendo Hebreos está haciendo en cierta manera una relación con Juan 1:14, cómo esa manifestación de Dios en carne fue la oportunidad de nosotros conocer y ver la gloria de Dios. Y es inseparable. Por eso en el diálogo Adonai de Jesús con Felipe en San Juan 14, Felipe tenía una inquietud al ver
todos esos milagros, toda esa grandeza que se reflejaba en Jesús, y bien lo describía Donay al inicio de este episodio. ¿Qué pensarían los judíos? Tenían ya una forma de culto en su mente y ahora llega Jesús y les habla de esa manera y les expresa de esa manera. Así que en San Juan 14, en ese diálogo de Jesús con Felipe, Felipe le hace una pregunta muy clara a Jesús. Muéstranos el Padre. Le estaba diciendo, déjanos saber de la grandeza, dónde está la gloria de Él. Y Jesús fue muy contundente al decir, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo te puedo mostrar al Padre? Lo que te estoy mostrando, si no me crees por lo que te digo, créeme por las cosas que yo hago, por todo lo que te estoy demostrando, la gloria que ves en mí, el poder que ves en mí, la manera en que actúo, es el reflejo de mi sustancia, es el reflejo de mi poder, es el reflejo de quién soy yo. Bien, esto es realmente profundo. Aquí vamos corriendo, haciendo un ejercicio para ayudarles también a ustedes a que no se nos aburra acá hablando una hora de cada uno de esos títulos, pero es un ejercicio además también para William y para mí de capacidad de síntesis, ¿no? Sintetizar esto de cada frase esta. Me toca a mí ahora. Y quien sustenta, bueno, yo quisiera añadir algo más, William, así rapidito, de la imagen y la sustancia. Es que algunas personas tratan, yo he hablado con algunos que tratan de dividir, o sea, siempre de hacer como dos seres, ¿no? Dos personas. Entonces, no, es que una cosa es la imagen y otra cosa es la persona en sí. Entonces tratan de dividir aquí la imagen de la sustancia. Entonces, no, es que son dos distintos, porque dicen algunos, una cosa es este recipiente y otra cosa es lo que está por dentro. Algunos piensan de esa manera y siempre tratan como de separar, ¿no? De separar. Pero en Jesús hay dos naturalezas, la divina y la humana, inseparables. Nada más quería añadir eso, porque yo sé que he hablado con algunos, William, que piensan de esa manera. Vamos a ver quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Una palabra que sustenta el universo. El Señor, por supuesto, acá está hablando acerca de su deidad, ¿no? No un ser humano. Se me pasó una cosita, voy a esta otra cosita más de cuando hablaba del Creador. ¿Usted recuerda cuando Jesús, por ejemplo, calmó la tempestad? Allá en Juan capítulo 4, versículo Sí. 35 en adelante. Marcos, perdón, ¿Qué está, Marcos. qué está demostrando? O cuando Jesús caminó sobre el mar. Por eso es que Jesús luego le dice a los discípulos, bueno, ustedes tal vez no me creen por lo que les digo, porque era difícil. Yo le digo, a mí me gusta hacer el ejercicio, ponerme en los pies de ellos. Y yo digo, no, yo también voy a tomar una piedra y se me ha tirado, honestamente. Porque uno ve a un ser humano diciendo que es Dios, o sea, como si que está creyendo. Entonces él dice, consciente de eso, dice, bueno, no me crean por lo que le digo, créanme por las obras. Ellos tenían que haber pensado, reflexionado, porque solo textos del Antiguo Testamento hablaban de ese único y soberano Dios que se mueve, que cabalga sobre las ondas del mar y que emite su palabra y el universo entero le obedecen solamente al Creador. Esa palabra misma es la que sustenta todas las cosas. A veces pensamos nosotros, oímos expresiones de algunos que tratan de separar también como esferas de influencia o de, vamos a decir, de jurisdicción, ¿no? Bueno, Dios manda en las partes espirituales, ¿no? Dios nada más en lo espiritual. Si Él me perdona pecados, Él me va a llevar a la gloria eterna, pero en lo demás, me toca a mí, ¿no? Y la gente separa las cosas, por ejemplo, la economía, la parte sentimental, como hace como esferas, como áreas, ¿no? Pero déjeme decirle que Jesús, aquí lo dice clarito, sustenta todas las cosas, todas las cosas. Él tiene poder, y aquí quiero meterme un poquito también en la parte devocional. Él tiene poder para responder no únicamente estos milagros que estamos hablando de calmar el viento, calmar la tempestad, pero también tiene poder de sanar las cosas más pequeñas, esos cánceres que surgen por células que están por allá metidas, escondidas y que nadie puede ver. Bueno, esas células, esos átomos, ese microorganismo, porque es un microcosmos que hay, tiene
al mismo creador del macrocosmos. Si los cielos, la tierra, el mar y todo obedece a la voz de Jesús, eso pequeñito, eso diminuto, también obedece a la voz de Jesús. Aquí nos está diciendo que Jesús es el soberano de todas las cosas. Y realmente pues es una afirmación contundente de su divinidad. ¿Me pasé, William? ¿Me pasé el tiempo? No, no, pero creo, Adonai, que vale la pena, ¿no? Vale la pena. Claro, claro. Bien. Adonai, Quien eh, sustenta todas las cosas, quien efectuó, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Le tocó la más fácil. eh, Adonai, esta frase yo creo que tiene toda esa presentación de los primeros dos versículos, incluyendo parte del 3, y es más, de los que siguen después de esta frase, realmente nos está adentrando de manera profunda en quién es Él realmente. Porque si nos devolvemos al Génesis capítulo 3, verso 15, la promesa del rescate, la redención del ser humano, es la que se está mostrando aquí. Este es precisamente lo que se había prometido en Génesis. Es precisamente lo que ya Isaías en el capítulo 52 nos estaba diciendo. ¿Qué hago yo aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es maltratado y los que de él se enseñorean lo hacen aullar continuamente. Por tanto, yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Lo estoy diciendo rápidamente. Así que el escritor hebreo nos está diciendo, él efectuó la purificación de nuestros pecados y aclara, dice, no por otro, no por medio de otro, por medio de sí mismo. Así que Dios mismo, y ya lo había anunciado desde la antigüedad, él nos había, díganle a los de corazón apocado, esforzados, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene. Dios mismo vendrá y os salvará. Eso nos está diciendo el escritor hebreo. Por medio de sí mismo ofreció el sacrificio perfecto, ofreció la ofrenda perfecta por la obra redentora. Es en otras palabras, Él logra precisamente la purificación de nuestros pecados, no a través de sacrificios de animales, como a los hebreos a quienes se les dirigió esta carta, o a los judíos, no como ellos venían enseñados a hacerlo, sino que el escritor les está dando claro, no por su propio sacrificio, dándoles a entender que toda esa perfección del cordero que usaban antes para el sacrificio estaba resumida en Cristo y Él era el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Otra vez nos vamos de tiempo. Siempre. Y yo le añado un poquito más. Pero bueno, eso está bien. Vamos a añadir un poquito más para complementar de pronto lo que se nos quede volando. Pero mire, añadiéndolo a esto, había un cordero en los rituales del Antiguo Testamento, un cordero que cada uno tenía que traer a veces por su propio pecado. En ceremonias como la Pascua, por ejemplo, había un cordero por familia. En algunas ceremonias rituales del pueblo, había un cordero por el pueblo. Pero no habían encontrado todavía un cordero por el mundo entero. Pero gloria a Dios que apareció Jesucristo. Y cuando Juan lo vio, esa afirmación contundente de Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita no solamente mi pecado, no solamente el de mi familia, no solamente el de mi pueblo, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que el problema del pecado, el problema universal del pecado, se resuelve con Jesucristo. Voy a la mía, no me cuente ese tiempo todavía, ¿ok? Empieza ahora. Okay. Bien, entonces se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Me tocó la más difícil ahora. Oiga, mire, hay una expresión que la gente a veces usa y no está en la Biblia. Sentado a la diestra del Padre. Se puede buscar esa expresión. A la diestra del Padre no está en las Sagradas Escrituras. La expresión como tal. Sentado a la diestra del Padre. Entonces, nada más una curiosidad porque se usa mucho esa frase, pero no aparece en las Escrituras. Algunos piensan en esta expresión de manera literal, ¿no? Un trono y al lado derecho sentamos aquí a otro. Pero pasan por alto varias cosas, entre esas,
pues el pensamiento y la cultura de los hebreos. Para ellos la expresión o la palabra diestra, la diestra es sinónimo de autoridad, es sinónimo de fuerza, es sinónimo de poder, en algunos casos hasta de favor también. Hay varios pasajes de las Sagradas Escrituras que no tengo ahora la oportunidad de leerlo, pero la diestra me ha sostenido, y en fin, otros. Tu diestra, oh Dios, se ha magnificado en poder, y otros más que nos dejan ver ese concepto que no es nada más una idea de los pentecostales unicitarios. Además, estos comentarios y esto que decimos lo hemos escuchado y lo hemos leído además en comentarios y en diccionarios que no son de personas que profesan nuestra misma fe en cuanto a la deidad, pero reconocen que la diestra se refiere al poder, a la autoridad. Y el sentarse a la diestra, eso es otro eufemismo que se usa para invitar a alguien o para decir que alguien asumió el poder, que alguien tomó el control. ¿Ve? Entonces, no está aquí diciéndonos este pasaje que Cristo, después de que terminó su sacrificio y dijo consumado es, y obró la redención del ser humano, se fue y se sentó ahí en el lado derecho de otro ser divino llamado el Padre. No, aquí nos está diciendo que cuando Cristo terminó esa obra, fue entronado, se sentó a regir. Pero vamos a ver ahora más abajito el cetro, y que es el rey además, porque no, el que tiene el cetro es el rey, él es el que reina, aunque la palabra rey aquí no está referente al Mesías de manera explícita, pero como hemos dicho ya, hay cosas que de manera por debajito, sin mencionarlas, se están infiriendo. Y aquí se está diciendo también que Jesús es el rey. ¿Me pasé o no? Yo creo, pero vamos bien. Adonai, el versículo 4 entra a otra faceta interesante del capítulo 1. Y permítame decirle a nuestros oyentes que vale la pena prestar atención. Ajá. Recordemos una vez que hace un momento estábamos hablando precisamente a quién se escribió esta carta. Esta carta fue escrita a judíos que estaban viviendo un momento difícil, una persecución, así que era muy difícil sostener o quedarse en su fe en Jesucristo, por lo que explicaba Donay. Ya traían una estructura, una vida, el imperio, el sistema, estaba todo organizado para una forma de fe. Y ahora llega la enseñanza acerca de Jesús. Y en ese contexto judío tenían ya una forma de creer. Y permítame decirle, para los judíos los ángeles jugaban un papel muy importante dentro del ejercicio del desarrollo de la obra de Dios. Así que ellos en su forma de fe reverenciaban a los ángeles. Pero el escritor de Hebreos llega en este versículo 4 y pone un punto aparte y les dice, y quiero decirles, este Jesús es superior a los ángeles. Y luego dice, ¿por qué? Y entonces nos dice... Esa me toca a mí. Esa me toca a mí. Vamos a hablar de toca superior a los ángeles. Entonces, Adonai, en esa primera frase, hecho superior a los ángeles, el capítulo 1 nos está describiendo en este versículo y en muchos otros de aquí en adelante una gran diferencia entre Jesús y los ángeles. De hecho, hay formas de creer, Adonai, para todos nuestros oyentes, que Jesús es como el mayor de los ángeles, que Jesús es el profeta más importante, o Jesús es el mayor de los ángeles, o nuestro hermano mayor. O el más pequeño de los ángeles en la jerarquía, porque estaba más cerca a lo material, a lo humano, en la jerarquía de los gnósticos. Visto de otra manera. Y en ese contexto, Adonai, lo que está haciendo el escritor de Hebreos es presentarnos a Jesús como la plenitud máxima de la revelación de Dios. Y a esto vale la pena que todos nosotros podamos entender. Jesús es la culminación de toda esa obra de quién es Dios. Bien, ya lo conocíamos porque habíamos estudiado que a Él le están sujetos ángeles, principados, potestades, autoridades, etcétera, en lo que vimos de la cristología paulina. Aquí nos lo comprueba una vez más la escritura, que Jesucristo no es, como pensaban, le digo, los gnósticos, sino que Él es superior a los ángeles. Muy bien, me toca a mí ahora.
cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Este es uno de los pasajes que yo uso para demostrar que el nombre del Padre es Jesús. Otros creemos que el nombre del Padre es Jesús, que el nombre del Hijo es Jesús, que el nombre del Espíritu Santo, que además es el mismo Padre, porque quien engendró el santo ser en el vientre de María, sino el Espíritu Santo, lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y cuando María preguntó, el ángel le dijo, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Entonces, yo tengo un nombre que heredé de mi padre. Me pongo como ejemplo y es verdad. Mi padre también se llama Adonai Rojas. Yo soy Adonai Rojas. ¿Por qué? Porque heredé el nombre de mi padre. Él me lo pasó. Y yo también se lo pasé a mi hijo. Así que ahí vamos con la herencia. Este que heredó más excelente nombre está haciendo referencia, por supuesto, aunque no aparece allí, el nombre de Jesús. En un texto paralelo encontramos ese nombre que es sobre todo nombre, ¿verdad? Hechos 4, 11 y 12. Y en Filipenses también. Filipenses sí. Capítulo número 2. Un nombre que es sobre todo nombre. Y el texto que cita William, cuando Pedro dice que en ningún otro, porque no hay otro nombre. Hechos 4:12, bajo el cielo en que podamos ser salvos. Pero el que decía yo era Filipenses 2, donde 2:9 dice que Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, y ahí sí aparece de manera explícita cuál es el nombre. No es JHBH, no es Elohim, no es Yahvé, no es Echadai, no es Adonai, es el nombre de Jesús, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra. Entonces, este es el excelente nombre que heredó el Hijo. Y él, ese excelente nombre, lo dio a conocer. Y al darlo a conocer, estaba dando a conocer el nombre del Padre también. William, ¿añade algo o sigamos con la expresión engendrado hoy, que es la que sigue? No, Donay, solo decir en ese versículo termina diciendo que ese nombre ante el cual se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Así que realmente es un nombre sobre todo nombre y anunciado desde el Antiguo Testamento y traído ya a la práctica y dado a conocer en el Nuevo Testamento. Adonai, entramos al versículo 5 del capítulo 1 y nos venía diciendo precisamente la superioridad de Cristo sobre los ángeles. Nos viene describiendo eso y ya usted nos describía que heredó un nombre. El versículo 4 fue hecho superior a los ángeles, heredó un nombre más excelente que el de ellos. Pero el versículo 5 en esa misma línea nos está hablando ya de relación y hace una diferencia aquí muy, muy interesante, Adonai, de quién es Jesús frente a los ángeles. Porque ya entonces el versículo 5 dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo sería el padre y él me será mi hijo. Adonai, ya hicimos referencia a que esa manifestación de Dios en carne fue a la que se le llamó hijo. Exacto. Y se le llama hijo precisamente porque se tomó una forma humana por medio de una mujer y todo lo que nace de mujer se le llama hijo. Pero era Dios mismo manifestado en carne. Y este versículo nos está dejando entender esa relación directa de esa manifestación en carne con quien es Dios, mostrando su grandeza, su poder, y era lo que quería el escritor a Hebreos. Él está citando también el Salmo capítulo 2, versículo 7, y nos está hablando de que ningún ángel posee ni ese poder, ni esa autoridad, ni de la manera en que vino esta manifestación había llegado ningún ángel. Nos estaba dando a conocer precisamente todo lo que tiene que ver
con quién es Jesucristo en la mente de Dios por los siglos de los siglos. Bueno, William, yo quisiera proponerle que paráramos acá. Llevamos 45 minutos ya y no hemos avanzado mayor cosa. Vamos en el versículo 5, pero vamos despacio, vea, y con todo y que nos hemos arriesgado a hacerlo en minuto y medio cada término, pero es que hay bastante que decir. Y yo quisiera no saturar tanto de información a usted, querido hermano, querido amigo que nos está escuchando, sino invitarle a meditar. De todas maneras, las cosas hay que tomarlas con calma, con paciencia y dejar que la palabra de Dios también actúe en la mente de las personas y el Espíritu traiga revelación. Cuando hablamos aquí de que fue engendrado hoy, bien lo decía William, ya estamos hablando de una relación. Hay gente que usa la expresión el eterno Hijo de Dios, pero esa palabra eterno referente al Hijo tampoco está en las Escrituras. Puede usted buscarlo. Ahora es muy fácil. Hágalo con un ejercicio ahí rapidito en el teléfono o en la computadora para que usted compruebe que la expresión Hijo eterno o eterno Hijo de Dios no aparece en la Biblia. Y no es una, vea qué curiosidad, no, es que tiene una razón de ser. Adonai, Sí, William. quisiera ahí donde estás argumentando, decirle a todos nuestros oyentes, tengan presente, cuando busque en su internet, sí le va a aparecer Hijo Eterno, pero no le va a aparecer de la Biblia, le va a aparecer bajo La Biblia, sí, claro. conceptos de teólogos, y es donde quiero hacer hincapié. Adonai decía, no aparece en el texto bíblico, pero puede que una persona lo busque y desprevenidamente pueda decir, sí, sí aparece, yo lo vi. No, pero aparece bajo el argumento de algún teólogo tratando de argumentar su forma de creer o interpretar, pero no desde la Biblia. La Biblia no presenta a Jesús ni a esta manifestación en carne desde la eternidad de esa manera. Lo presenta con un inicio, estaba en la mente de Dios, pero lo presenta en un momento, en el tiempo, con un propósito y un fin determinado. Muy buena esa aclaración porque algunas personas tienen Biblias como yo tengo acá, una Biblia que se llama Biblia de estudio, y entonces además del texto bíblico tiene unos comentarios. Entonces, yo lo que estoy diciendo es que en el texto bíblico no aparece esa expresión eterno Hijo o Hijo eterno de Dios. Lo puede hacer el ejercicio, pero sí puede aparecer de pronto, como dice William, en unas Biblias de estudio, pero en los comentarios, no en el texto bíblico, y tiene una razón de ser. El Hijo tuvo un comienzo, y si tiene un comienzo, no es eterno, porque el Hijo, como hemos dicho desde el principio, fue lo que William primero dijo, es la manifestación en carne. La palabra allí teológicamente correcta, acertada, aunque a algunos no les gusta, es la palabra encarnación, que nuestro Dios se hizo corpóreo, tomó forma de hombre. Y en esa manifestación, como yo, no siempre ha existido así. Él lo dice públicamente, existe de antes de Abraham, pero no en su forma de hijo, no en su forma de hijo, sino como el Dios todopoderoso, omnipotente, soberano. Trabajamos hoy 11 títulos. Hablamos del Hijo, hablamos de que es heredero de todo, hablamos de que fue quien hizo el universo, que es el resplandor de la gloria de Dios, que es la imagen misma de la sustancia divina, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, quien efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, no necesitó otro sacrificio ni otra ofrenda, quien se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, quien fue hecho superior a los ángeles, quien heredó más excelente nombre que ellos, y el último, que fue engendrado o tuvo su inicio en un punto específico en el tiempo, hoy. Vamos a dejar hasta acá, nos queda pendiente de este capítulo, William, nos queda pendiente, yo tengo aquí apuntado algunos, pero me faltan otros, yo noté como 2 o 3 que me pasaron por alto, pero queda pendiente que es el primogénito, una palabra interesante respecto a Jesús, él es el primogénito,
A él los ángeles lo adoran, a Jesús. Ahí mismo vamos a ver que se le llama Dios al Hijo. Es quien gobierna eternamente. Es quien lo hace además con equidad, un principio que algunos desconocen hoy en día. Hablan mucho de igualdad, pero poco de equidad. Una cosa es igualdad y otra cosa es equidad. Es quien ama la justicia y aborrece la maldad. Son características que se hablan acá acerca de Jesús, acerca del Cristo. El ungido de Dios. ¿Cómo así? ¿Cómo así que es Dios y a la vez es ungido de Dios? Bueno, lo veremos dentro de 8 días, Dios mediante. También se le llama Señor. Es quien fundó la tierra, quien hizo los cielos, son obra de sus dedos. Es quien permanece para siempre, quien envuelve y muda los cielos y la tierra, pero Él es Él mismo. Sus años no acaban. Y finalmente, dice otra vez, está sentado a la diestra de Dios. Así que nos falta bastante, William, pero por ahora dejemos acá. Ya vamos a completar 55 minutos en esta transmisión. Le agradecemos a usted, querido hermano, que está aquí con nosotros. De verdad que esta carta es muy rica en cristología. Adonai. Oremos para que Dios nos revele realmente quién es Jesucristo el Señor a todos. William. Adonai, terminando ya, usted acaba de decir, esta carta es muy rica en cristología. Dentro de los escritos del Nuevo Testamento, la carta a los hebreos con la carta a los romanos son consideradas cartas magistrales en la presentación, romanos en la obra redentora, pero lógicamente efectuada por Cristo, y hebreos presentándonos a Cristo como ese máximo y, como decía Adonai, el mejor en todo, en obra, en sacrificio, en redención, en todo lo que concierne a cualquier otra relación con cualquier otro ser, porque Él es Dios mismo. Amén. Bueno, queridos hermanos, les agradecemos a todos que hayan estado aquí aportando, los que hayan escrito aquí en el chat también. Gracias por sus comentarios. Si usted quiere escribirnos más abiertamente, hablemos de apologética@gmail.com. Ahí puede hacerlo. Aunque ahora la mayoría, pues sí, usamos más el WhatsApp. Aquí me llegan mensajes por WhatsApp. Gracias también por los comentarios de quienes nos escriben, nos dan su apreciación. Les esperamos dentro de 8 días, Dios mediante, a esta misma hora, a las 9. Bueno, a esta misma hora no, una hora antes, a las 9 de la noche, y estaremos acá confiando en Dios con la siguiente parte del libro de los Hebreos, capítulo 1, y ahí seguiremos poco a poco. Vamos despacio, pero abramos nuestra mente y abramos nuestro corazón a la palabra de Dios. Que Dios les bendiga a todos. Una feliz semana, feliz noche para todos, amados hermanos. William, Dios los bendiga. Adonai, un abrazo, bendiciones, y a todos nuestros oyentes, que la bendición de Dios esté con cada uno de ustedes. Amén.